La cultura digital también está al aire. Los territorios en código abierto y colaborativo ahora se vuelven palabras que viajan por el aire, por la web y llegan hasta nuestros oídos. Bienvenidos a Bibliolabs, un podcast para experimentar, conectar y conversar sobre Internet y el mundo digital. Una producción del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan hoy. Los saluda Ana María Zuluaga y hoy me acompaña Camilo Giraldo, tecnólogo del Makerspace del Parque Biblioteca San Javier. Ya Cami me acompañó el podcast pasado, ya se nos va a quedar aquí apoyando también, haciéndome compañía en cada una de las sesiones. Entonces nada, hola Cami, ¿cómo estás? Contanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Hola Ana, espero estés muy bien y espero que también todos nuestros oyentes estén bien. El podcast de hoy se llama Revolución 4.0 y nos estaremos centrando en las características, preocupaciones, proyecciones, entre otros aspectos de la realidad laboral en el futuro. Y bueno, pues algunos cambios que ya en este momento estamos viendo. Y para empezar, vamos a hacer un breve recuento de la historia. Así es, Cami. Veamos el camino que hemos recorrido hasta ahora y luego miremos a dónde posiblemente vamos a llegar. Para empezar, nos cuenta Marco López Oneto en su artículo La metamorfosis del trabajo al empleo, publicado en el 2014 en la revista chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que hay dos clasificaciones de trabajo. Uno es el trabajo por cuenta ajena, que es donde nos encontramos subordinados a alguien, y el otro es el trabajo independiente o autónomo. El primero, es decir, el de cuenta ajena, puede ser forzado o libre. Entre estas modalidades de forzado y también como primera forma, entre comillas, de empleo, podemos encontrar a la esclavitud, que se origina con personas que eran botines de guerra o prisioneros de guerra y que, dado este caso que eran prisioneros, se consideraba que esclavizar era prácticamente un acto de humanidad. O sea, le habían salvado la vida por dejarlo trabajar en esas condiciones, pues consideraban que salía mucho más barato y menos problemático matar al prisionero. También en Grecia y Roma el uso de esclavos se hacía porque el trabajo era considerado como algo indigno. Ellos tenían pues como dentro de su cosmogonía que el trabajo manual mezclaba el alma con lo material y esto no era algo bien visto. Entonces, lo que tenían como prioridad para el humano digno, para la persona civil, ¿cierto? Era la prioridad de filosofar, de participar en las estrategias de guerra, las artes, la política, el deporte, y pues todo esto requería tiempo libre y ocio para poder profundizar pues como en algunas corrientes. Otra forma de empleo que luego llega era la servidumbre y llega precisamente con el feudalismo. En este se presentaban más libertades legales y jurídicas y se liga el siervo a un terreno determinado que es el que trabaja. Así, el señor feudal, que era propietario pues, de este siervo, podía disponer de él para el intercambio o para la venta, pero no lo podía hacer, Cami, fuera de su lote, ¿cierto? El siervo iba con lote incluido. Sin embargo, las prebendas jurídicas que mencionamos anteriormente como más libertades continúan siendo precarias y el siervo como tal no tiene posibilidad de crecer en la escala social. Es decir, que nace siendo siervo, se queda siendo siervo, pero no tiene cómo mejorar su estatus. Y aparecen otras formas, como el colonato y el vasallaje, pero de estas pues no vamos a ahondar porque pues vamos a tocar como las principales. Luego de esto aparecen los artesanos. Este podría estar como entre los primeros trabajos independientes. Los artesanos se organizaban por gremios y también tenían pues como un monopolio de la producción de ciertos objetos como utensilios, armas, herramientas, etcétera, pues cosas que ellos fabricaban. Y dentro de estos gremios o corporaciones también habían niveles. Entonces estaban los oficiales, estaban pues primero los dueños de taller, ¿cierto? Y luego de eso los oficiales y los aprendices. Luego Cami aparecen los asalariados, que digamos que es el modelo que se ha sostenido hasta el día de hoy, son más propios de la era industrial.
en la era de la tecnología irrumpió en el oficio de manera más contundente y este se caracteriza por ser libre y estar basado en vender la fuerza de trabajo. En este, por ejemplo, no hay bloqueo social, uno puede ascender o escalar y, pues como dije hasta ahora, es como lo que mantenemos en el modelo. Desde sus orígenes contó con mayores regulaciones jurídicas que los anteriores mencionados. Sin embargo, con el tiempo se ha ido regulando cada vez más con la formación de sindicatos, las oficinas de trabajo, los ministerios, quienes hacen una mayor veeduría de las condiciones laborales y pues se encargan también de generar algunas leyes para proteger al trabajador en la actualidad. Y aquí, Ana, como dices, empieza esa sensación como esa percepción de tecnología versus trabajo, ¿cierto? Todos los miedos que surgieron a partir de ahí. Pues la tecnología está presente desde el principio de los tiempos y nosotros debemos recordar que cualquier herramienta creada para facilitar una tarea, pues en sí misma ya es tecnología, ¿cierto? Incluso pues el propio lenguaje que utilizamos para comunicarnos con otro ya en sí mismo es tecnología. Pero aquí ya se empieza a sentir mucho más de frente el poder de la máquina, ¿sí? No como una ayuda, sino como una posible competencia para el humano y una posible pérdida de la mano de obra en función de las máquinas. Cuenta el libro, cuando las máquinas hagan todos, ¿qué será de nosotros? Que desde la invención del telar mecánico, los luditas por allá a principios del siglo XIX, en el nordeste de Inglaterra, saboteaban ellos mismos algunas de estas máquinas por la amenaza que creían ellos suponían para sus puestos de trabajo, ¿sí? Y luego la revolución industrial, por ejemplo en Estados Unidos, el 80% de la mano de obra, que era basada en básicamente labrar la tierra, pasó a tener un porcentaje de apenas el 2%, ¿sí? Tal como lo expresan los autores de este libro, que son Malcolm Frank, entre otros. Perder el trabajo no solo era un miedo, sino que ya era una realidad que se estaba materializando. Sin embargo, en este mismo texto también nos explican el fenómeno que se da, y es una curva en forma de S inclinada, que puede ser trazada en el comportamiento de la economía a través de más o menos unos 35 años luego de que exista un boom tecnológico. Allí cuentan que la primera curva de la S en la parte inferior representa ese freno inicial del Producto Interno Bruto que puede durar pues incluso décadas. Ya luego viene un periodo de asentamiento de la tecnología, que no son pocos años por decirlo, donde el PIB se dispara casi de manera vertical hasta estabilizarse de nuevo en el nivel superior. Pero pues también el libro, en un panorama un poco más esperanzador, nos cuenta que estamos a punto de despegar en vertical, que nuestro malestar económico se debe pues precisamente a que estamos en esa fase de estancamiento que venimos mencionando y la especulación del futuro, con miedos y esperanzas, pero afortunadamente ya en su fase final. Claro, Cami, es que estamos justo como en ese momentico de la especulación, donde salen mil teorías, tanto tecnófobas como tecnófilas, de qué va a pasar con nosotros cuando todo eso esté automatizado, cuando lleguen esos robots pues como a reemplazarnos y ya seamos como personas innecesarias en materia laboral. Hay un término que se llama el robot proof que se está acuñando. Yo lo vi en un video de la plataforma Platzi donde mencionaban los trabajos a prueba de robots y me pareció muy curioso, y con este término quiero darle paso a la nota que es Jotica, porque Mario Molina de la Biblioteca Nororiental nos preparó, junto con Cami, para el día de hoy, que nos va a contar un poquito el panorama de estos trabajos a prueba de robot, de los trabajos versus las máquinas, pero también de la realidad que se prevé ahora en Medellín. Desde que Norbert Wiener propuso el concepto de cibernética en su obra cumbre Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas, nuestras sociedades parecían ver materializados todos los temores que habían comenzado a salir a flote con la primera revolución industrial. Las máquinas reemplazarán la mano de obra humana. Sin embargo, ¿qué sucedió en el momento en que fueron inventadas las máquinas para reemplazar la mano de obra? Pues las personas tuvieron que dedicarse a crearlas y programarlas. Hoy en día, al igual que en el siglo XVIII, se cree que los robots y la inteligencia artificial terminarán por quitarnos nuestros trabajos, pero se prevé que el ser humano, como siempre, se adaptará a estas nuevas tecnologías. En otras palabras, la tecnología, más que reemplazar puestos de trabajo, lo que hace es transformarlos y tecnificarlos.
Por tal motivo, las personas deberán capacitarse y desarrollar nuevas habilidades que permitan afrontar estos retos. Se trata de dejar que la tecnología haga el trabajo rutinario y que los humanos nos concentremos en lo que realmente somos buenos, pensar y crear. Por ejemplo, en Europa se proyecta que de 4 a 6 de cada 10 empleos estarán automatizados, pero en contraste a ello, 2 de cada 5 empresarios de los países del G20 manifiestan que no pueden encontrar empleados calificados para los trabajos que ofertan. Esto podría significar unos 825.000 puestos sin cubrir solo en un año. Actualmente, uno de los casos más representativos y con más avances en el campo de la automatización a través de máquinas e inteligencia artificial es el de la herramienta GitHub Copilot, lanzada por lo pronto de manera limitada a ciertos sectores de la industria. Esta inteligencia artificial será capaz de realizar diferentes tareas dentro de la programación, como traducir comentarios escritos en lenguaje natural a su equivalente en código, continuación de tareas repetitivas, creación de test unitarios automáticamente, autocompletado de funciones, gestión de bases de datos, entre otras características. Dicho de otra manera, una máquina que programa por nosotros. Pero no debemos preocuparnos. Esto está muy lejos de ser el fin del mercado laboral de los programadores, que si bien las horas humanas dedicadas a estos procesos van a tender a reducir, también obligará a que esta profesión cambie y se pueda dedicar a labores más creativas como creación de nuevos algoritmos, optimización de código, creación de nuevos lenguajes de programación, entre otros. Además, existen otras diversidades de trabajos que serán muy difíciles de reemplazar por una inteligencia artificial o un robot gracias a su alto componente de subjetividad, requiriendo una combinación excepcional de intuición humana, racionamiento, empatía y emoción, donde el factor común es la humanidad. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a los docentes de educación preescolar y básica primaria, profesión fundamental para desarrollar el relacionamiento y las habilidades blandas que nos diferencian de las máquinas. También podemos mencionar a los profesionales de la salud mental, donde el componente de subjetividad vuelve a tener un papel muy importante en el nivel de comprensión de la psiquis y el relacionamiento humano, haciendo que psicólogos y psiquiatras difícilmente sean reemplazados por un robot. Pasa igual con los jueces y políticos encargados de crear leyes e impartir justicia, pues estructurar normas de acuerdo a las dinámicas humanas y realizar juicios subjetivos requiere no solo vastos conocimientos de la ley de cara a su aplicación, sino conocer y evaluar las ramificaciones de sus decisiones para que sean precisas y justas. En el caso de Medellín, desde la administración pública se han impulsado estrategias de formación en tecnología y creación de nuevos empleos que permitan a sus ciudadanos ser agentes activos de la transformación digital para garantizar su futuro en un mundo altamente industrializado. Gracias a la gestión y acompañamiento de la Alcaldía de Medellín en articulación con el sector privado, se generarán más de 500 empleos en la ciudad con la apertura del segundo Centro de Tecnología, Innovación y Producto de Mercado Libre, compañía líder de comercio electrónico en el continente. Medellín será la segunda ciudad del país que contará con un centro de estos y actualmente tiene abierta una convocatoria para talentos locales en software backend y frontend, desarrollo móvil, seguridad informática, inteligencias de negocios, aprendizaje de máquinas, ciencia de datos, infraestructura de aplicaciones, experiencia de usuarios, entre otros. Según el Centro de Innovación Ruta N, Medellín avanza para hacer del emprendimiento y la innovación un bien público y un derecho fundamental. En ese camino es necesario crear oferta y demanda de talento. Por un lado, se hace un trabajo con el ecosistema local para tener más personas capacitadas en habilidades de la cuarta revolución industrial y al mismo tiempo se busca promover las oportunidades del Valle del Software para que empresas referentes en tecnología a nivel mundial y regional se asienten en la ciudad y permitan crear empleo. Por ello, Ruta N actualmente trabaja con la Alcaldía de Medellín para que lleguen 44 organizaciones de base tecnológica a la ciudad e impulsen la generación de 4.800 nuevos puestos de trabajo en 2021. Estas se suman a las 31 empresas que llegaron en 2020 y generaron 1.507 empleos en la industria tecnológica. Según la Alianza para la Cooperación Internacional de Medellín, la ciudad vive uno de los momentos más importantes de su historia con la transformación de su vocación productiva hacia la tecnología. Bueno, y si alguien de nuestros oyentes considera que pueden aplicar a esta oferta en trabajos de cuarta revolución industrial que tiene la ciudad y que acabamos de escuchar en la nota, pueden ingresar al enlace bit.ly/.
¿cierto? bit.ly/trabaje digital. Súper cambia esa sugerencia. Además me encanta la nota porque nos pone en situación. Nos dice, venga, el trabajo no se va a acabar, ¿cierto? Se va a transformar. Ahora no estamos en la época de la revolución industrial, por allá en el siglo XVIII y XIX. No, ahora tenemos acceso a la información y a la formación. Encontramos muchos lugares, incluso para empezar a hacer certificaciones gratuitas. Entonces, aprovechar eso, que no estamos por allá en el siglo XVIII y XIX, donde acceder a la información y la formación era más compleja, sino que ahora nos podemos proyectar a futuro, a ver cómo debemos ir transformando nuestro perfil, cómo podemos dilucidar esa adaptación de nuestra formación, conocimiento y experiencia hacia esa realidad virtual y digital. Es decir, que no nos coja por sorpresa como en la pandemia que nos pasó, ¿cierto? En la pandemia nos sorprendió como, bueno, vamos, ¿cómo hacemos para tener este trabajo que tenemos acá en lo físico? ¿Cómo hacemos para extrapolarlo o traducirlo como a lo virtual y poder continuar con los programas? Que no nos tome por sorpresa, sino que empecemos a labrar ese camino que nos permite precisamente sobrepasar las brechas que podemos llegar a encontrar en un futuro. Curiosamente, hay un capítulo del libro que mencionabas, Cami, que se titula Los robots no vienen, los robots ya están acá, y esto me causa mucha gracia porque es verdad. Claro, Ana, es que pensamos en la llegada de los robots como una estampida invasora tipo película de ciencia ficción, pero pues no vemos que en el puesto de trabajo hace rato trabajamos con el computador, el portátil, el teléfono inteligente, y estos pues cada vez con software más desarrollado que optimizan nuestras labores. También tenemos máquinas automatizadas para hacer café, en algunas oficinas incluso con un botoncito te hace un capuchino, que aspiro a tenerlo pronto aquí en la biblioteca, en mi lugar de trabajo. Bueno, sin embargo, pues en muchas compañías se mantiene el personal que te presta una atención y que va y presiona el botoncito por ti y te lo lleva al puesto con un cariño, que eso es irreemplazable y que te permite no desconcentrarte de tus labores. Además, Cami, ¿quién no quiere un robot? Yo sé que les tenemos mucho miedo, pero ¿quién no quiere un robot? Yo me acuerdo que chiquito no veía los supersónicos y pues para uno era muy fascinante, pero yo creo que para quien realmente era fascinante era para los papás que veían como ese mundo súper resuelto, ¿cierto? Uno podía ver en la pantalla al otro cuando conversaba, pero además tenían, pues, el robot que yo deseo, que es la robotina. Yo quiero el equivalente a robotina. Y, bueno, ahora más adelante en el Vox Pop vamos a hablar de esos robots que desean algunos de nuestros entrevistados, ¿cierto? Pero bueno, eso para decir como que sí, hay un miedo a los robots, pero también un deseo de tener algo que nos facilite pues como algunas labores cotidianas. Creo que la nota también nos deja esa provocación para adaptarnos, volviendo pues otra vez al tema de la nota, y para eso es bueno que comencemos entonces, Cami, a mencionar algunos cambios y efectos de la revolución 4.0 en el trabajo y en las empresas, pero también las competencias que las empresas como tal deben desarrollar, porque recordemos que también en la cultura digital se trae esta oleada del emprendimiento y estas empresas también en su desarrollo pues generan empleo, pero a su vez es el empleo de muchas personas que hacen precisamente el papel de emprendedores dentro de nuestra sociedad. Entonces, para empezar, en el canal de YouTube del Profe San nos cuentan en el video Industria 4.0 explicado fácilmente, así se llama, Industria 4.0 explicado fácilmente, nos comenta ahí el Profe San algunos cambios y retos generales. Aquí los mencionaremos, pero si quieren ahondar en ejemplos que son muy interesantes, de verdad tiene videos, ejemplos de electrodomésticos, ejemplos de trabajos, etcétera, los invitamos a que los busquen y lo vean, y es bastante sencillo e ilustrativo. Entonces, allí se mencionan 4 cambios. El primero es la integración de las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación a la industria, y que tienen como efectos la desaparición aproximadamente del 47% de los empleos actuales. Sin embargo, también dice que generará nuevos oficios que hasta la fecha ni imaginamos. De hecho, de eso estuvimos hablando en el podcast pasado, ¿cierto? ¿Qué posible? Porque estuvimos hablando de educación y en esa formación decíamos, bueno, ¿qué carreras podrían estar haciendo las personas en el futuro? Ahí encontrábamos incluso, ¿cuál era? Minería de asteroides. La minería de asteroides, que la recuerdo mucho. Sí, esa se nos quedó quedó como en unos años. grabada en la mente. Está también la transformación, pues el segundo cambio es la transformación de las empresas de manufactura en empresas TIC.
¿Por qué? ¿Por qué decimos que se van a transformar de manufactura a empresas TIC? Básicamente por el Internet de las cosas, ¿cierto? Ahora hasta las materas que tenemos en la casa camisón inteligente, nos dicen si hay que regar la matica, si está seca, pues esto por supuesto es una materia de un presupuesto, pero digamos que casi todos los utensilios de la casa están diseñados o se están llevando al diseño a que nos den o nos brinden cierta información que nos van a, digamos, como ahorrar monitoreo en cosas que tenemos que hacer en la casa. Entonces, por ejemplo, acá el acabado como tal de la materia, que sería ya la manufactura, no es tan relevante como el servicio de información que te puede proporcionar. Hay también, el tercer cambio, un cambio en los paradigmas y en las tecnologías. Como menciona el profe Sang en el video, ya no es el pez más grande el que se come al más pequeño, sino el más rápido. Aquí creo que vimos con algunas industrias fotográficas que no migraron hacia lo digital fácilmente o rápidamente y vinieron otras empresas que venían siendo más pequeñas, pero que con rapidez se adaptaron y quedaron marcando como la parada en la industria fotográfica, tanto de la ciudad, también pasó a nivel mundial con algunas marcas. Incluso yo me acuerdo que Foto Japón de un momento a otro empezó a vender como, o sea, ya no se dedicaba como al revelado de fotografías únicamente, sino que empezó a vender electrodomésticos y cosas para la casa, porque claro, se tenía que ir transformando. Y para finalizar, bueno, está también las nuevas culturas digitales. Según el video, vivimos en una era que se llama la era de los phonosapiens. Es decir, que estas personas que no se despegan del smartphone, y yo digo estas, pero me incluyo, pues yo también vivo pegada del celular por el trabajo, por el entretenimiento, etcétera. Y bueno, ahora mencionando el entretenimiento, esto genera precisamente un cambio en esa industria, ¿cierto? En la industria del entretenimiento. Y es aquí donde aparecen entonces los youtubers, los tiktokers, los influencers, todo esto que a la generación mía para arriba de pronto a veces nos cuesta un poquito entender, pero que también nos engancha en algunos casos. Y esas culturas aparecen también como unas nuevas formas de trabajo. También aparecen los eSports, que incluso se prevé que en algún momento superarán las ganancias de los deportes tan populares como el béisbol en Estados Unidos. Y ahora nosotros vemos un montón de pelados y peladas jugando en el computador y decimos, no, están malgastando su vida, pero realmente de eso se puede hacer una carrera a la que se puede vivir demasiado bien, ¿cierto? Al nivel casi que, pues no sé si llegue al nivel de un futbolista profesional, pero por lo menos se prevé que al nivel de un beisbolista profesional. Ana, y todos estos retos, como ya habías dicho, requieren el desarrollo de algunas habilidades. En otros capítulos hemos hablado de algunas características en las que se debe centrar la educación para formar perfiles laborales adaptados a estas nuevas lógicas, como son las habilidades blandas, la capacidad de adaptación al cambio, la capacidad de trabajar en equipo, la multidisciplinariedad. Y justamente ahorita veníamos hablando en la nota de que el humano o las personas tienen que centrarse en aquello que los diferencia en las máquinas, ¿cierto? En lo que saben hacer y en lo que saben hacer bien, que es crear, que es pensar, y es el componente socialización, ¿cierto? Pero no hemos hablado de las empresas, ¿cierto? Según el libro Trabajar en la Era Digital de Luis Lombardero, estas son 20 competencias que deben tener las empresas para sobrevivir al cambio. Vamos a empezar por esas competencias de gestión global de las empresas digitales, donde podemos encontrar las características como comprender globalmente la economía digital, conectar personas y cosas por medio de las tecnologías emergentes en entornos de movilidad. Tenemos gestionar cadenas de valor físico virtuales y la logística global, diseñar nuevos modelos de negocio digitales, gestionar la financiación de empresas digitales. También tenemos otro componente que son las competencias tecnológicas y de innovación digital, donde podemos encontrar el diseño de la arquitectura tecnológica del negocio en la nube, desarrollo de la transformación digital de las empresas tradicionales, desarrollo de sistemas de innovación abierta. También encontramos la gestión de proyectos digitales, donde podemos encontrar la gestión del riesgo digital y la continuidad del negocio o de los negocios. También encontramos competencias relacionadas con mercados y con clientes, ¿sí? Donde podemos encontrar el componente de orientar productos y servicios a mercados y clientes globales, gestionar el comercio electrónico y la logística de distribución, desarrollar la estrategia omnicanal y la experiencia del cliente y dirigir el marketing digital. Venga, Cami, ¿qué es eso de omnicanal? Que está presente en todos los canales.
Y también podemos encontrar aquí desarrollar el Big Data o la Big Data para apoyar la toma de decisiones relevantes. Tenemos otro componente que es las competencias de gestión del trabajo del futuro en ecosistemas digitales, donde podemos encontrar gestionar ecosistemas empresariales virtuales, gestionar equipos virtuales distribuidos, gestionar el trabajo mercantilizado, gestionar el talento digital y para terminar, desarrollar el rendimiento cognitivo. Cami, y cuando hablamos de toda esta gestión, sobre todo en este último bloque que mencionaste, que era el de competencias de gestión del trabajo del futuro en un ecosistema digital, ¿cierto? Toda esta parte de gestionar los equipos, de gestionar el talento digital. Aquí, sobre todo en esta de los equipos, me parece muy importante empezar a hablar del teletrabajo, ¿cierto? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué es eso? Y bueno, teletrabajo y el trabajo en casa, ¿cierto? Y cómo de pronto va la regulación de estas dos tipologías. Y también porque creo que ambas tomaron una mirada protagónica a partir de la pandemia. Pero antes de eso, Cami, yo que ya escogí a Robotina como robot predilecto, sí quisiera saber, las personas que invitamos al Vox Pop, qué robots quisieron inventar para facilitarse la vida. Entonces, no sé qué, nos vamos con el Vox Pop y luego retomamos el teletrabajo. Listo, Ana, vamos. Yo crecí en el campo, en una vereda que se representa a sí misma por su nombre, el paraíso. Y por conocer las arduas labores del campo, crearía un robot autónomo. Este tendría que medir más de 2 metros aproximadamente. Deberá poder caminar en cualquier terreno y tendrá la capacidad de aprender y desempeñar cualquier trabajo. Funciones como, por ejemplo, elaborar un cercado, que consiste en enterrar en la tierra a lo largo de varios kilómetros estacones y pues posteriormente poner en ellos 3 o más filas de alambre para dividir los potreros y evitar que el ganado salte de un lugar a otro, sería una actividad sencilla para una máquina y un gran regalo para mi padre que lo están alcanzando los años. Si pudiera crear un robot que me ayudara en algo, crearía uno que enseñe a los niños a estudiar, es decir, aprender a leer, a escribir, ya que en muchas ocasiones hay padres ausentes que no están todo el tiempo disponibles para enseñarles a sus hijos, ayudarles a hacer tareas y demás. Bueno, inicialmente, si yo tuviese la posibilidad de crear un robot, yo sé que ya los hay, pero creo que lo fundamental para mí, o lo que me toma un poquito más de tiempo, es como el tema del aseo. Entonces, sí, que me ayude a lavar la ropa y hacer aseo. Yo creo que de esa forma optimizaría más mi tiempo para hacer otro tipo de cosas. Entonces yo creo que esa sería la opción más viable para mí. Escuchando esto, yo sí quisiera un robot que haga por mí las labores domésticas que, pues, a decir verdad, me cuestan y me cuestan mucho, ¿cierto? Y pues, si me puede reemplazar 1 o 2 días a la semana en el trabajo, no es que me dé rabia tampoco. Pero vea, Cami, si usted se lo inventa para el teletrabajo, no se va a notar mucho. Pero uno va a tener que hacer las labores. Bueno, Ana, entonces, retomando el tema teletrabajo y el trabajo en casa, es muy importante saber y que todos nuestros oyentes tengan en cuenta que no son lo mismo, por mucho que se parezca y por mucho que vayamos y vengamos de esos temas manoseándolos sin de pronto conocer muy bien lo que implican, ¿cierto? El primero, o el teletrabajo, tiene como característica que uno mismo puede organizar el trabajo, o sea, es decir, es una metodología, se realiza 100% fuera de la organización o la empresa para la cual se trabajan y se usan las tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los casos, ¿cierto? Tiene 3 principios, que es la voluntariedad, o sea que el empleado está en condiciones de solicitar, ¿cierto? Y el empleador también está en condiciones de denegar ese acceso o de concederlo, ¿cierto? También encontramos la reversibilidad, que si yo como trabajador solicité
el teletrabajo, en algún momento también puedo contactar a mi empleador para decirle que quiero ya ocupar físicamente unas oficinas, ¿cierto? Pero ojo que aquí hay una pega, y es que si a mí me contrataron en esa modalidad de teletrabajo, ese componente reversibilidad ya no aplica, ¿cierto? Porque fue lo que yo pacté al inicio de mi contrato, ¿cierto? Y ese otro principio es la igualdad de trato, que sin importar si vos estás físicamente dentro de una oficina o si estás haciendo teletrabajo, pues tenés los mismos derechos y tienes las mismas condiciones como empleado, ¿cierto? Te tienen que dar un trato igual, ¿sí? Y entonces, pues aquí mismo encontramos que hay 3 tipologías de teletrabajo, ¿cierto? El teletrabajo móvil, que es el que vos podés desempeñarte desde diferentes lugares, ¿cierto? Puedes ir a diferentes sedes, de diferentes lugares trabajarlo. El suplementario, que tiene máximo 2 días, tiene 2 días y máximo 3 en la virtualidad o en la digitalidad, ¿cierto? Y el autónomo, que es donde empiezan como a aplicar mucho las personas ya freelance, ¿cierto? Que ya manejan como una autonomía o se administran diferente frente a este tema del trabajo. Y bueno, vamos a empezar entonces a hablar de qué es el trabajo en casa, ¿cierto? El trabajo en casa, a diferencia del teletrabajo, en todos los casos es temporal y se hace durante solo algunos días, ¿cierto? No es una condición permanente. ¿Por qué durante algunos días? Porque no cumple ciertas garantías que se deberían de cumplir en el marco de una relación laboral. Por lo general no está escrito en el contrato que va a ser así el trabajo, ¿cierto? Esto de hecho se usó como una medida excepcional durante la pandemia, pero que se presta como una opción que no cambia las actividades ni condiciones pactadas en el contrato inicial. O sea, es como tú tienes tu trabajo, por pandemia o por cuestiones de seguridad debes irte a trabajar a casa, pero sigues cumpliendo pues como las labores que hacías normalmente en la oficina o en la organización, y pues luego esa condición retorna cuando ya se puede volver, ¿cierto? Además, muy a diferencia del teletrabajo, no requiere el uso de las TIC. Por supuesto que en muchos casos usaremos las TIC porque es por donde nos comunicamos, por donde reportamos, por donde se mantiene como una comunicación, pues usamos el celular, etcétera. Pero digamos que para el cumplimiento de las tareas no requiere el uso de las TIC en sí. Si el trabajo que tú haces es análogo y lo puedes seguir cumpliendo desde casa, digamos por una medida de seguridad o por la contingencia, pues desde casa lo haces con las herramientas análogas, cumpliendo con las tareas o obligaciones asignadas en el contrato. Para precisar sobre la reglamentación del teletrabajo, les recomendamos el video de la abogada Heidi Balanta y lo pueden encontrar en YouTube con el nombre de Teletrabajo, aspectos legales contractuales que debe conocer. Así lo pueden buscar y pueden encontrar mucha más profundidad en la reglamentación del teletrabajo. Ya saben que está reglamentado por el numeral 4, artículo número 6 de la ley 1221 de 2008. Es la que nos dice cómo opera en Colombia el teletrabajo. Cami, y es importante estas aclaraciones de estas diferencias de conceptos porque pues así como lo dijiste ahora, uno va muy deportivo nombrando uno y otro como si fueran lo mismo, y pues cada uno tiene, digamos, como unos derechos y unas responsabilidades definidas. Pero yo tengo una curiosidad, ¿a vos te gustó el trabajo en casa o se te complicó o te gustaron algunas características y otras no? A ver, contame un chismecito. ¿Sabes qué, Ana? A pesar de que pues tanto el trabajo mío como el tuyo lo crucen las tecnologías digitales y que digamos que tenemos como ese plus de poder desempeñarlo, digamos, sin demasiados traumatismos, creo que no me gustó mucho, no fue grave tampoco, ¿cierto? Pero no me gustó mucho en términos de que creo que se empezaba como a disolver o a difuminar mucho esa línea entre qué es trabajo, qué es la casa, ¿cierto? Pero creo que también fue como en el tema que se dio, ¿cierto? Porque todos estábamos como inventando, ¿cierto? Todos estamos como, bueno, ¿por dónde cogemos esto? No podemos estar físicamente en la unidad de información, en las bibliotecas, ¿cómo generamos esas actividades para que las personas puedan acceder desde la digitalidad? Y fue pues una locura, creo que fue para todos. Tal vez si se hubiera dado en otra forma y no como por esa obligatoriedad que nos mandó la pandemia, hubiese sido una mejor experiencia, ¿cierto? Sí hay cosas que podemos decir que fueron buenas, ¿cierto? No fue todo malo, no, por ejemplo, el hecho de poder dormir un poco más, ¿cierto? Que creo que a nadie le viene mal, poder dormir un poco más porque no tocaba movilizarse, ¿cierto? Aunque yo tengo pues rutinas de que si estoy
parado más temprano, bañado, arreglado, como muy aconductuado a como si estuviera dentro de una oficina, pero claro, nosotros podíamos jugar más con el tema del tiempo, ¿cierto? Y yo también creo, Cami, que hay una gran diferencia precisamente con el teletrabajo, porque cuando estuvimos en trabajo en casa, pues también estábamos condicionadas por esa seguridad en la salud que teníamos que tener. Entonces no era como que, ay, si trabajo en casa, pero entonces yo voy, un día trabajo donde un amigo y me parcho, no, era como en la casa, punto, y además no podíamos salir ni a tomarnos un refresco, pues, a la tienda tranquilos, o sea, uno no salía de la casa en ningún momento. Yo creo que es que nos tocó en unas condiciones también bastante fuertes, porque era convertir la casa en oficina, pero además continuar en la casa de manera perpetua. Ni siquiera para uno por la noche irse a charlar con los amigos a una esquina, lo que fuera, cierto que uno pues ya cambia de ambiente, pero acá pues no podíamos cambiar de ambiente en ningún momento. Y yo creo que a mí también lo que más me chocaba era esa simultaneidad de estar trabajando, pero también pensar en eso que vos decías que te daba dificultad en las labores domésticas de la casa. Entonces uno era como, ¿será que termino la reunión ya? Pero entonces voy para otra reunión, pero ¿a qué horas voy a poner a hacer el almuercito? Pero bueno. ¿Será que me compro una robotina? ¿Será que me compro una robotina? ¿Qué hago? Ahorro con todo esto que no he salido, entonces ahorro y me compro una robotina. Mentiras. Hoy pues hemos hablado mucho sobre las realidades que rodean lo laboral, sobre todo la organización empresarial en general, y cómo también el teletrabajo que estamos mencionando ahora va a ser una modalidad que cada vez se viene con más potencia, ¿cierto? Estamos hablando del teletrabajo y el trabajo en casa, pero yo creo que el teletrabajo es quien va a marcar como la pauta de los trabajos digitales, ¿cierto? Pues cuando ya no necesitemos de pronto estar, habrán trabajos que sí, se requieren de manera física siempre, una enfermera, yo creo que incluso esta experiencia de la pandemia también nos demostró que lo pedagógico también requiere cercanía, ver, vivenciar, ¿cierto? No solamente la pantalla y ya, sino que, o bueno, pues podrá ser también como lo hemos hablado antes, como un problema de no diseñar para la interfase, sino simplemente trasladar a la interfase lo que está en lo análogo, que puede complicar. Pero sí creo que ahí también, en la construcción con los compañeros, todo esto pues requiere como presencialidad, pero sí creo que en la mayoría de los trabajos va a ser pues como algo que va a marcar la parada, ¿cierto? De hecho, no solamente lo creo yo, sino que en varios artículos que hemos leído se prevé como una de las características del trabajo del futuro. Pero, como ya hemos hablado, de lo fastidioso que es tener en simultáneo el trabajo y las cosas de la casa, hoy, para alivianar precisamente este problema de estar pensando en ambas cosas al mismo tiempo y liberar un poquito la responsabilidad, yo ojalá hubiera conocido esto antes, Mariana Ortiz de la Biblioteca de Santa Elena nos trae un recomendado, y con esto vamos a terminar el podcast del día de hoy, porque ya pues se nos acabó el tiempo. Acá con este tema del trabajo nos podríamos extender eternamente, pero bueno, nos vamos ahora con este recomendado. Espero que lo escuchen porque de verdad es bastante útil y esperamos que hayan disfrutado el contenido de nuestro podcast. Bueno, creo que está bastante interesante la aplicación, no la conocía y efectivamente puede servir en términos de seguridad, de hacer más productivo nuestro trabajo, ¿cierto? Como lo decían, de estar pendiente de personas mayores de edad, de posibles riesgos que se puedan generar en la casa por accidentes o por temas naturales, por escapes de gas o por escape de cualquier otro agente, ¿cierto? Entonces, ahí les quedan para que lo consulten, para que lo miren, que de verdad es una muy buena aplicación. Y ya con esto finalizamos. Les deseamos una feliz noche a nuestros oyentes. Muchas gracias, Ana, feliz noche y un placer tenerte de nuevo por acá. A vos también, Cami, a las personas que nos escuchan esta noche también muchas gracias por estar conectados, escuchando. Esperamos de verdad que los contenidos de los podcasts les sean de provecho. Y nada, un abrazo muy grande. Recuerden que nos mueve la cultura y sobre todo la cultura digital. ¿Te imaginas que la inteligencia artificial acompañe tu hogar? Hoy en nuestro recomendado te contaremos sobre un dispositivo que te ayudará a convertir tu casa en una Smart Home.
Sothfi es un software que conecta todos los dispositivos inteligentes del hogar a través de la inteligencia artificial y funciona por medio del almacenamiento y estudio de los datos que se registran para detectar anomalías, cambios de rutina y situaciones de peligro como fugas de gas o de agua. Todo esto porque Sothfi reconoce los patrones de comportamiento de las familias para adaptarse a sus necesidades y dar un aviso en tiempo real. Sothfi fue creado por S2 Grupo, una empresa especializada en ciberseguridad, con la finalidad de que la inteligencia artificial sea un aliado en el hogar. ¿Pero cómo funciona? Sothfi se puede obtener desde su página web www.sothfi.es y para esto hay que registrarse, elegir la tarifa que se prefiera y luego configurar la casa indicando el número de habitaciones y los dispositivos inteligentes que hay en la casa. Para que Sothfi funcione en los hogares es necesario disponer de dispositivos inteligentes o sistemas de Internet de las cosas para asociarlos al software. A partir de ese momento se recoge información sobre la vivienda y el comportamiento de los que la habitan. Cuando se detecta un problema o una posible situación de riesgo, Sothfi envía a una persona escogida un mensaje a través de la aplicación para que esté informada de todo lo que ocurre con rapidez. Gracias a los sensores que detectan los movimientos, Sothfi es también un aliado para el cuidado de personas mayores, puesto que en caso de que no se haya movido durante muchas horas, el software envía una alerta a nuestro móvil para informarnos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si se detecta una caída, ya que haciendo uso de altavoces inteligentes, Sothfi preguntará si esta persona se encuentra bien y actuar en consecuencia alertando a los medios de ayuda definidos. De esta forma, Sothfi será el aliado perfecto para el cuidado en casa, en casos tales como la usurpación de nuestra red internet, intrusiones en el hogar, cuidado de personas mayores y supervisar los electrodomésticos.